Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn. El día de hoy tengo para ti la historia de Robert Johnson, un peculiar y misterioso guitarrista, conocido por algunos como uno de los padres del blues y el abuelo del rock and roll. Una leyenda que al principio fue alguien mediocre, pero que al cabo de un tiempo se convirtió en uno de los bluesmen más importantes del siglo XX, siendo esto lo que se consideraría para indagar en sus letras y marcando el Club de los 27. Te invito a que me dejes un like y te suscribas al canal dándole clic a la campanita y en todas para que sepas cuando subimos un nuevo video. Sin más, comenzamos con la historia de Robert Johnson, el guitarrista del diablo. Sin el blues no existiría el rock, y sin gente como Robert Johnson, el blues quizás careciese de la significación musical y legendaria que posee. Cargando con su acústica Gibson L1, Johnson, con un legado de estudio que no sobrepasa la treintena de temas, quizás no sea el bluesman más innovador, pero sí el más influyente y legendario de la historia del género, concebido y cultivado en su esencia en el delta del Mississippi desde el siglo XIX, con los trabajadores de tez negra exteriorizando sus sentimientos y sus historias de perdedores mientras trabajaban en los campos de trabajo, especialmente plantaciones de algodón. Junto a ello, y enraizado en sus creencias religiosas, deriva el blues también de la expresión de los espirituales interpretados por los esclavos en busca de exorcismos internos y liberación de su lastimera situación de explotación y sumisión. Nació en Hazlehurst, estado de Mississippi, Estados Unidos, el 8 de mayo de 1911, aunque esta fecha es muy discutida. Su madre era Julie Ann Myers, Julie Dodds, hija de esclavos que tuvo a su hijo con un jornalero que estaba de paso por el poblado, llamado Noah Johnson, cuando estaba momentáneamente separada de su marido Charles Dodds Jr., un próspero carpintero. Tiempo después ella volvería con Charles, entonces apellidado Spencer, pero su relación no duró mucho. El pequeño Robert creció con el apellido Spencer sin saber que Charles no era su padre biológico, y la familia se estableció en 1918 en Robinsonville. Años más tarde, su madre le confesó a Robert que era hijo de Noah Johnson, por lo que pasó a adoptar el apellido de su verdadero padre. Desde niño, Johnson mostró interés por la música, primero por el arpa y luego por la armónica. Fue enviado al colegio, pero no demostró demasiado interés por los estudios, que abandonó con la excusa de un problema en la vista en 1927, y en febrero de 1929 contrajo matrimonio con Virginia Travis, de 16 años. Poco después, ella quedó embarazada y finalmente padeció durante el parto junto con su bebé, en abril de 1930. La segunda esposa de Johnson fue Esther Lockwood, madre de Robert Lockwood Jr., que más tarde se convertiría también en intérprete de blues siguiendo las huellas de su padrastro. Desde el 32 hasta su deceso en 1938, Johnson se mudó con frecuencia entre las ciudades de Memphis y Helena, y las ciudades más pequeñas del delta de Mississippi, y las regiones vecinas de Mississippi y Arkansas. En ocasiones, viajó mucho más lejos. El músico de blues Johnny Shines le acompañó a Chicago, Texas, Nueva York, Canadá, Kentucky e Indiana. Henry Townsend compartió un compromiso musical con él en St. Louis. En muchos lugares se quedó con miembros de su gran familia extendida o con amigas. No se volvió a casar, pero formó algunas relaciones a largo plazo con mujeres a las que volvía periódicamente. En otros lugares se quedaba con cualquier mujer que lograba seducir en su actuación. En cada lugar, los anfitriones de Johnson ignoraban en gran medida su vida en otros lugares. Usó diferentes nombres en diferentes lugares, empleando al menos 8 apellidos distintos. Los biógrafos han buscado coherencia en músicos que conocieron a Johnson en diferentes contextos. Shines, que viajó mucho con él, Robert Lockwood Jr., quien lo conoció como pareja de su madre, y David Honeyboy Edwards, cuyo primo, Willie Mike Powell, tenía una asociación con Johnson. A partir de una gran cantidad de relatos de testigos oculares parciales, contradictorios e inconsistentes, los biógrafos han intentado resumir el carácter de Johnson, como que era educado, de voz suave, era indescifrable. En cuanto a su carácter, todo el mundo parece estar de acuerdo en que, si bien en público era agradable y extrovertido, en privado era reservado y le gustaba seguir su propio camino. Los músicos que conocieron a Johnson testificaron que era un buen tipo y bastante promedio, excepto, por supuesto, por el gran talento musical, su debilidad por el whisky y las mujeres, y su compromiso con la carretera, puesto que le gustaba viajar mucho. Cuando Johnson llegaba a una nueva ciudad, tocaba para recibir propinas en las esquinas de las calles o frente a las barberías o un restaurante. Los socios musicales han dicho que en las presentaciones en vivo, Johnson a menudo no se enfocaba en sus oscuras y complejas composiciones originales, sino que complacía al público interpretando estándares de pop. Aquí abro paréntesis, puesto que si no sabes de música en literal, pensarás que el pop es sinónimo de música que solo gusta tontar a las masas. Lo digo por los más estrictos del rock, pero pop se escribe así por popular, que por ejemplo en términos de música que escuchamos los que sabemos de géneros es como hacer covers de Kiss o Metallica, puesto que estos son comerciales. June interpretaba las canciones más conocidas del momento y no necesariamente el blues, con la capacidad de captar melodías a la primera audición. No tuvo problemas para dar a su audiencia lo que quería, y algunos de sus contemporáneos comentaron más tarde sobre su interés por
por el jazz y la música country. También tenía una extraña habilidad para establecer una relación con su audiencia. En cada pueblo en el que se detuviera, establecería lazos con la comunidad local que le servirían bien cuando volviera a pasar un mes o un año después. Shines tenía 20 años cuando conoció a Johnson en el 36. Calculó que Johnson era quizás un año mayor que él, pero que en realidad Johnson era 4 años mayor. Aquí cito a Shines: Robert era una persona muy amigable, aunque a veces estaba malhumorado, y estuve con Robert durante bastante tiempo. Una tarde desapareció. Era una especie de tipo peculiar. Robert estaría de pie tocando en algún lugar, tocando como si no fuera asunto de nadie. En ese momento era un ajetreo para él, así como un placer, y el dinero vendría de todas partes, pero Robert lo recogería y se iría y te dejaría ahí parado tocando, y no volverías a ver a Robert, tal vez en 2 o 3 semanas. Así que Robert y yo comenzamos a viajar. Solo estaba de hecho acompañándolo. En Jackson, Mississippi, alrededor de 1936, Johnson buscó a H.G. Spear, que dirigía una tienda general y también actuaba como buscador de talentos. Spear puso a Johnson en contacto con Ernie Ortel, quien, como vendedor del grupo de sellos ARC, presentó a Johnson a Don Lowe para grabar sus primeras sesiones en San Antonio, Texas. La sesión de grabación se llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre de 1936 en la habitación 414 del Hotel Gunther en San Antonio. En la siguiente sesión de 3 días, Johnson interpretó 16 selecciones y grabó tomas alternativas para la mayoría de ellas. Entre las canciones que Johnson grabó en San Antonio estaban I Believe You'll Dust My Broom, With Home Chicago y Crossroad Blues, que luego se convirtieron en estándares del blues. El primero en ser lanzado fue Terraplane Blues, respaldado por La Sphere del Gone Down, que vendió hasta 10,000 copias, algo impresionante para la época. Johnson viajó a Dallas, Texas para otra sesión de grabación con Don Lowe, en un estudio improvisado en el edificio Vitagraph de la compañía Warner Bros. El 19 y 20 de junio de 1937, Johnson grabó casi la mitad de las 29 canciones que componen toda su discografía en Dallas, y 11 discos de esta sesión se lanzaron el año siguiente. La mayoría de las canciones y actuaciones sombrías e introspectivas de Johnson provienen de su segunda sesión de grabación. Johnson hizo 2 temas de la mayoría de esas canciones y sobrevivieron las grabaciones de esas tomas. Debido a esto, hay más oportunidades de comparar diferentes interpretaciones de una sola canción de Johnson que de cualquier otro intérprete de blues de su época. A diferencia de la mayoría de los músicos de Delta, Johnson había absorbido la idea de incluir una canción compuesta en los 3 minutos de un lado de 78 revoluciones por minuto. Johnson falleció el 16 de agosto del 38 a la edad de 27 años cerca de Greenwood, Mississippi, por causas desconocidas, según se dice. Su muerte no se informó públicamente, simplemente desapareció del registro histórico, y no fue sino hasta casi 30 años después, cuando Gail Dean Wadlow, que investigaba la vida de Johnson, encontró su certificado de defunción que enumeraba solo la fecha y el lugar sin causas naturales y sin causa oficial de la muerte. No se realizó una autopsia formal, en cambio, se realizó un examen pro forma para presentar el certificado de defunción y no se determinó la causa inmediata de la muerte. Es probable que tuviera sífilis congénita, y los profesionales médicos sospecharon más tarde que esto pudo haber sido un factor que contribuyó a su deceso. Sin embargo, 30 años de tradición oral local habían construido, como el resto de su historia de vida, una leyenda que ha llenado vacíos en el escaso registro histórico. Varios relatos diferentes han descrito los eventos que procedieron a su deceso. Johnson había estado tocando durante algunas semanas en un baile campestre de una ciudad a 15 millas de Greenwood. Según una teoría, Johnson fue violentado por el marido celoso de una mujer con la que había coqueteado. En un relato del músico de blues Sonny Boy Williamson, Johnson había estado coqueteando con una mujer casada en un baile, y ella le dio una botella de whisky envenenada por su marido. Cuando Johnson tomó la botella, Williamson se la quitó de la mano y le advirtió que nunca bebiera de una botella que no había visto abierta personalmente. Johnson respondió: "Nunca me quites una botella de la mano". Poco después le ofrecieron otra botella que, según se cuenta, esa sí estaba envenenada, y la aceptó. Informa que Johnson comenzó a sentirse enfermo la noche siguiente y tuvo que ser ayudado, y regresando a su habitación las primeras horas de la mañana. Durante los siguientes 3 días su condición empeoró constantemente. Testigos informaron que faltó en un estado convulsivo de fuertes dolores. El musicólogo Robert McCormick afirmó haber rastreado al hombre que asesinó a Johnson y haber obtenido una confesión de él en una entrevista personal, pero que se negó a revelar el nombre. La técnica guitarrística de Robert Johnson se basa en una evolución del estilo sincopado de el músico Son House, en el que un florido lenguaje de tresillos, glisandos y
contrapuntos se dialogan con la voz solista sobre un compás de 4 tiempos de la que se encarga el pulgar martillando las bordonas. Este es el estilo que él tenía. Puede considerarse a Robert Johnson junto a Blind Willie Johnson como el gran maestro de la guitarra slide, técnica que consiste en deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico, antiguamente con un cuello de botella, en inglés bottleneck, obteniendo un sonido punzante y sinuoso típico de la música afroamericana primitiva. La vigencia del legado musical de Johnson se basa en una peculiar asunción de las estructuras musicales del blues rural anterior a él, como lo eran Charlie Payton, Son House, Willie Brown, Blind Lemon Jefferson, entre muchos otros, y en la fuerza literaria de unos versos que lo convierten en uno de los más insignes autores de la poesía popular estadounidense. Hay 3 constantes en las letras de Johnson: lo efímero de las relaciones humanas, el vagabundeo incesante y los terrores irracionales. La vigencia del legado musical, yendo un paso más allá de la simple evolución folclórica, las letras de sus canciones conforman una imaginería personal en la que se mezclan motivos religiosos, lujuriosos y festivos, que impactan al oyente gracias a una singular precisión poética. En sus canciones emerge un universo personal de expresión y creatividad, no la mera reiteración de clichés tradicionales. Su inimitable estilo vocal, salpicado de escalofriantes falsetes, y su generoso sentido de la libertad interpretativa que se han conservado en algunas tomas alternativas de sus canciones, que muestran versiones radicalmente distintas de una misma canción en cuestión de minutos, como en el caso de Come On In My Kitchen, han hecho de él una isla aparte de la historia del blues. Su particular estilo como cantante y guitarrista ha sido siempre admirado por artistas como Muddy Waters, Elmore James, Ray Cooder, Keith Richards, Bob Dylan o los integrantes del grupo Led Zeppelin. A través de Muddy Waters y los intérpretes británicos de blues de los años 60 como John Mayall, Eric Clapton, Peter Green y Rolling Stones, su influencia es muy notable en su rock. Explícita Lemon Song de Led Zeppelin rinde tributo a una de las estrofas de Me and the Devil Blues. Eric Clapton ha dedicado un álbum entero de nombre Me and Mr. Johnson, donde se dispone a versionar el repertorio de Robert Johnson. También el guitarrista británico Peter Green lo ha versionado en un disco llamado The Robert Johnson Songbook. Los Rolling Stones, Cream, Jimi Hendrix y en especial Eric Clapton han grabado versiones de todas sus canciones. Según la leyenda, cuando era joven y vivía en una plantación en la zona rural de Mississippi, Johnson tenía un tremendo deseo de convertirse en un gran músico de blues. Una de las leyendas que se cuenta a menudo dice que Johnson recibió instrucciones de llevar su guitarra a una encrucijada cerca de Dockery Plantation a medianoche. Hay reclamos de al menos una docena de otros sitios como la ubicación de la encrucijada. Allí se encontró con un gran hombre moreno, el Diablo, que tomó la guitarra y la afinó. El Señor de la Oscuridad tocó algunas canciones y luego le devolvió la guitarra a Johnson, dándole el dominio del instrumento. Esta historia de un trato con el diablo en la encrucijada refleja la leyenda de Fausto. A cambio de su alma, Johnson pudo crear el blues por el que se hizo famoso. Muchos biógrafos y musicólogos han trabajado durante años para desenterrar algunos datos. La hermanastra Carrie creía recordar que su madre le había dicho que Robert nació el 8 de mayo de 1911 en Hazlehurst, Mississippi. Es posible, pero no existen registros. Dicen que el padre de Robert abandonó a la familia porque un grupo de terratenientes blancos le perseguía para lincharlo. Lo que sí se sabe es que en 1929, con 18 años, se casó con Virginia Travis y que Virginia padeció el año siguiente mientras paría. El músico de blues, Son House, trató a Robert Johnson en esa época desgraciada y le recordaba como un guitarrista pésimo y carente del más mínimo talento. Son House contaba que Robert Johnson desapareció durante unos meses y que volvió convertido en un maestro supremo de la guitarra. Ahí comenzó la leyenda del diablo, de la que el propio Johnson habló alguna vez. Decía que, en efecto, había vendido su alma. 6 de sus canciones hablaban del diablo. Investigaciones posteriores indican que House no tardó unos meses, sino casi 2 años en reencontrarse con Johnson. En cualquier caso, Robert Johnson aprendió a tocar, a cantar y componer ya adulto y en muy poco tiempo. Atención, no estamos hablando de niveles normales. Hablamos del mejor bluesman de todos los tiempos. Hablamos del compositor de Loving Bane. Hablamos de un hombre que solo dejó 2 sesiones de grabación y hoy es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Cuando los Rolling Stones hicieron una versión de Loving Bane para el disco Let It Bleed, Keith Richards se negó a interpretarla como blues para no incurrir en un sacrilegio. En noviembre del 36, Robert Johnson grabó varias canciones en San Antonio, Texas, como ya había mencionado, entre ellas Crossroad Blues, el blues de la encrucijada. Y la escuchas, menciona: fui a la encrucijada y caí de rodillas, pedí al Señor, ten piedad, salva por favor al padre Bob. Creerán que, en efecto, Johnson sufrió una experiencia terrible en un cruce de caminos, porque en su voz se percibe un terror absoluto. Parece verosímil y menos sobrenatural que en una encrucijada hubiera corrido un serio peligro de linchamiento. Al año siguiente en Dallas grabó otro puñado de canciones, una de ellas era Loving Bane, maravillosa e intensamente triste.
Cuando Robert Johnson falleció a los 27 años en un cruce de caminos cerca de Greenwood, Mississippi, todo hace pensar que fue envenenado. El músico Sonny Boy Williamson, que tocaba con él aquellos días, explicó que alguien puso estricina en el whisky de Johnson por un lío de mujeres. Hay 3 lápidas en Greenwood dedicadas a Robert Johnson sobre 3 supuestas tumbas. No parece que ninguna sea auténtica. Se cree, o al menos lo cree Sonny, que editaba sus grabaciones, que el guitarrista fue enterrado bajo un árbol sin lápida ni cruz al lado del cruce de caminos. En su canción Me and the Devil, Robert Johnson decía: entierra mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound para viajar. El cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi, donde se supone que el diablo afinó la guitarra de Johnson, se ha convertido en un lugar de peregrinación. En 1973 se descubrieron 2 fotografías de Robert Johnson en poder de su hermanastra Carrie. Eso y unas pocas grabaciones es todo lo que hay, y el resto es leyenda diabólica. Yo soy Glenn y hasta la próxima.